Este programa, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. No vas a parar porque sabes a dónde vas. Contá con nosotros. Sport 78, Rosarino por deporte. Beta te ofrece los mejores planes para tener tu camión Iveco 0 kilómetro. Plan de ahorro Iveco 100% financiado en 72 cuotas sin intereses. Visítanos en Rosario, en Boulevard 27 de Febrero y Necochea, o llamanos al 482 46 85. Beta Iveco. Vos que sos comerciante, emprendedor, profesional o tenés un oficio, ¿qué recomendás para vender más? QR, ¡claro! No pierdas la oportunidad de hacer crecer tu negocio. Solo tenés que pedir tu QR en bancosantafe.com.ar/cobrar con QR. Hola, ¿cómo le va? Esto es Historias de Gente Común. Porque todos tenemos una historia. En este caso, la de Agustín Rossi. Agustín Rossi, me dirá usted, no es un hombre común porque tiene una figura pública, un nombre público conocido, consagrado, si me permite la palabra. Pero de lo que hablamos es de aquello de donde vino, de sus orígenes como ciudadano, como estudiante, como alumno, como pendex, podría decir. Esta es la primera parte de Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia, en este caso la de Agustín Rossi. Señor director, ahora. Bueno, ¿cómo es tu nombre completo? Agustín Oscar. Agustín Oscar Rossi. ¿Y tu vieja? Simián. Simián. ¿Y ese dónde es? Francés. Francés. ¿Cuándo fue la primera vez que viniste a Rosario? Debo haber venido alguna vez de paso, porque mi viejo nació acá en Rosario. Durante algunas vacaciones que íbamos hacia la costa, nosotros vivíamos en Vera. Jobson Vera. En Jobson Vera. La curva, Jobson Vera. Pero vine a Rosario específicamente a quedarme en el año 77. Empecé la facultad, digamos, y vine antes a rendir el examen de ingreso. El examen de ingreso fue también en esa época, fue el primer año de examen de ingreso, fue el primer año de la dictadura, digamos, ¿no? Sí, así que, marzo del 76. Marzo del 76, yo terminé quinto año de la facultad, de la escuela secundaria en Vera, y vine en marzo, rendí el examen de ingreso, y en abril empecé las clases. Me fui a ubicar en una pensión en Maipú y Pellegrini, enfrente de la roticería Cachito, y Bar Cachito, que nunca entendí por qué, si fueron los inventores del Carlito, le pusieron Carlito en lugar de Cachito. Digamos, ¿no? Era de mis primeras incógnitas que me trajo Rosario, digamos. Porque el sándwich era Carlito, pero el bar era de Cachito. Claro, bueno, pero ¿por qué no unificar todo, digamos? ¿No? Así son las cosas. Así son las cosas. Pero era un lugar histórico. Así que era un lugar histórico. Ese, sí. Y vivía en una pensión ahí por Maipú, a un par de cuadras, un par de metros de la esquina de Pellegrini. ¿Para allá o para el centro? Yendo para el centro. Bien enfrente de viste que la roticería Cachito estaba en la esquina, así que bien enfrente de eso, digamos, ¿no? Una casa de 2 plantas, hoy no está, creo que ya está ahí. O sea que te tocó cochera. Pellegrini y era otra avenida Pellegrini esa, ¿o no? Bueno, era una avenida Pellegrini que yo la recuerdo muchísimo por el frío, digamos, ¿no? Porque era todos los días caminar por Pellegrini hasta Pellegrini 250, que estaba la Facultad de Ingeniería, y caminando, obviamente, ida pero bueno, esa fue una calle que me marcó mucho, digamos, ¿no? En los primeros años acá en Rosario. Pellegrini, sus bares, y todo era por ahí, digamos, todo era muy cercano a la zona de la facultad. Sí, estaba pensando, ¿no? En 77 ya no estaba mal Sol de Mayo en Pellegrini. No, lo que estaba y todavía sigue estando, o creo que cambió la modificación, pero el bar Blanco estaba, digamos, ¿no? Y había un bar que era de la facultad, que ya no me acuerdo el nombre, que estaba ahí en mitad de cuadra, y un par de bares más, el de
el de Juan Manuel de Rosas y Pellegrini, el de la ochava, que vendría a ser la ochava oeste, sur-oeste, era un bar que creo que sigue que existía en esa época, digamos. Ahí nos juntábamos para ver algunos partidos de fútbol que se daban. ¿Y viniste siendo hincha de quién ahí? Yo vine siendo hincha de River, sigo siendo hincha de River. Es muy difícil cambiar. Yo llegué siendo hincha de Colón y sigo de Colón. Bueno, pero lo de Colón en Santa Fe es más fácil de explicar, siendo santafesino de Colón o de Unión. Sí. Salvo alguno que era de Gimnasia y Esgrima de Ciudadela, digamos, ¿no? Sí. Pero siendo en el norte, yo vivía en Vera, eras de Boca o River, Boca o River, Racing. Independiente o Racing, que Es eran los fácil que de estaban explicar. en la Copa. Los clubes de Rosario quedaban doblemente lejos, digamos, no solamente por la distancia, sino porque lo primero que caías era en los clubes de Santa Fe, digamos, Claro. ¿no? Viste que esta provincia yo tan... a Jobson Vera la tengo en mi cabeza porque ahí había una escuela de arte y oficio. La escuela fábrica, Sí. hoy escuela técnica. Porque mi abuelo, que había sido director de la Escuela de Arte y Oficio en Cañada de Gómez, después lo pasaron a Jobson Vera. Y después se jubiló, pero estamos hablando del año del Quinoto, cuando se fabricaba artesanos con esa gente y daban... La Escuela de Arte y Oficio de Cañada de Gómez dio toda la zona de carpintería, porque ahí hubo eso. Y en Rosario con el San José, te estoy hablando por eso... Sí. Hubo mucha gente con cromado, talleres, linotipos, tipógrafos, porque había de eso en la Escuela de Arte y Oficio de San José. Y allá en Vera no sé, pero carpintería seguro que había. Carpintería y herrería había mucho. Yo me acuerdo, estaba en la primera casa que yo vivía en Vera, estaba a una cuadra, la escuela fábrica que le decíamos. Así que sí, existía mucho eso. Pero daba oficios eso. Sí, hoy la reconvirtieron en una escuela técnica bastante importante de la ciudad. Y cuando llegaste, ¿qué extrañabas de aquel Vera? Las dimensiones del pueblo, ¿no? Como cantaba Jopis, me gustan los pueblos chicos de gesto antiguo, digamos, ¿no? Lo de Hamlet, sí. Sí, de gente que da la mano. Que da la mano y que brilla el sol. Sí. Bueno, y en esta idea del pueblo, que en donde no necesitabas presentación en ningún lado, digamos, ¿no? No necesitabas, y eso era muy fuerte en todos los que vivimos y que fui en nuestra infancia en los pueblos. El patio de tu casa no existía, el patio de tu casa era el pueblo. Digamos, jugabas en ese lugar, y en ese lugar te movías, y te movías con absoluta libertad, y eras identificado, digamos, no necesitabas presentar un documento, ni siquiera decir soy Agustín Rossi, digamos, todo el mundo te conocía. No me pasaba a mí, me pasaba a todos. ¿Tenías sobrenombre en el pueblo? Ahí viene el chivo. ¿El chivo viene de ahí? Y el chivo viene de los pibes de la cuadra, digamos, o del entorno más cercano. Había uno que teníamos 11, poco menos, 8 o 9 años, y había alguno que tenía 12 o 13, que era el más grande, y se dedicaba a ponerle sobrenombre al resto, digamos, ¿no? Y bueno, el sobrenombre era Cara de Chivo. Y bueno, después resultaba extremadamente largo, sobre todo para jugar al fútbol, ¿viste? Pasámela, Cara de Chivo, ya te quitaban la pelota, digamos, ¿no? Pero no, quedó Chivo, digamos, de ahí. ¿Y te quedan algunos amigos de allá, de Vera? Estuve este fin de semana en Vera. ¿Sí? Sí, tengo un gran amigo, está mi viejo enterrado en Vera, digamos, ¿no? Ahí se cumplían el 16 de septiembre 40 años del fallecimiento de mi padre. ¿Qué día para morirse? Un 16 de septiembre para el peronismo es muy importante el 16 de septiembre. Para mí era también muy importante porque era mi viejo, digamos, claro, por todas las cosas. Digamos, no, pero sí, sí, murió cuando nosotros éramos muy pibes, yo tenía 12 años, ¿no? Y ahí fue el primer rector y fundador, abogado y docente. Fue el primer rector y fundador de la primera escuela secundaria de Vera, no confesional y mixta, digamos, ¿no? En el momento en Vera, en el año 56, 57, existía el Colegio de las Curas y el Colegio de las Monjas, digamos, ¿no? Y mi viejo fundó
esa primera escuela y hoy lleva su nombre, digamos, ¿no? Así que le hicieron un homenaje por esos 40 años de... Y entonces en Rosario extrañabas, además de eso, la cuestión familiar. ¿Con quién viniste? ¿Solo? La pensión, solo. Solo, y me encontré allí en esa pensión con un par de pibes de Vera. Ah, bueno, había toque, con por lo menos. un par de... Algunos del norte, digamos, ¿no? De Vera, de Román. Había un muchacho de Rufino también. Para el otro digamos, lado. para el otro lado. O sea que empezaste a entender la provincia en ese mismo instante, porque entre Rufino y Vera hay más distancia si cruzás del Atlántico al Pacífico por Más allá. o menos, digamos, ¿no? Sí. No, vine solo pero no vine con ningún otro amigo de Vera, digamos. Me encontré acá con alguna gente de Vera que hacía un par de años que estaba estudiando y con la gente, fui a una habitación en las pensiones que dormíamos en una misma habitación, 4, y teníamos un baño compartido con esos calefones, ¿te acordás que tenían un anillo y que les ponías el halcón de quemar? Sí, con la alcusa. Sí, que prendías con eso. Y tenía serpentina adentro. Que tenía serpentina y que la única... Primero, nunca calentaba fuertemente el agua, digamos, ¿no? Y después si tenía la serpentina esa tenía un par de buracos, ¿viste? Entonces por ahí se te cae un pedazo de alcohol de quemar en la espalda. Sí. Así que, pero bueno, me costó el primer tiempo. En el primer tiempo, además era un año difícil, ¿no? 77, era todo... ¿Te acordás la propaganda aquella de la dictadura? Yo vengo a estudiar, eso había calado mucho, todo lo que no fue fácil hacer nuevos amigos, me costó un tiempo, pero bueno. Y tampoco me costó bastante la ingeniería, digamos, ¿no? Yo venía de una formación de perito mercantil y bueno, obviamente... Ingeniería civil era. Era ingeniería civil. ¿Y por qué se te ocurrió eso? Pues me gustaban las matemáticas. Me gustaban las matemáticas. Disculpame, si hay algo que no tiene nada que ver con la matemática, es la política. Eso es lo que creen algunos. A ver. Bueno, pero entonces 77 en Rosario. Y aparte de Pellegrini, ¿qué? ¿Pellegrini comer en la pensión o qué? Sí, era comer a veces en la pensión o comprar algo ahí en el cachito. Después había también, por ahí cerca, había también una señora que daba de comer a distintos estudiantes, una especie de comedor universitario privado, por decirlo de alguna manera. Y bueno, después, poco a poco, la vida social universitaria, como siempre, juntándote con los que estaban en la misma situación mía, digamos, ¿no? En esta situación de desarraigo provincial o entre la provincia, un gran amigo que hice, que se murió hace poco, santiagueño, con el cual estudié varios años de mi carrera, después se fueron sumando otros, algunos santafesinos. ¿Pocas mujeres en ingeniería? Siempre. Por eso siempre, cada vez que hay una fiesta de ingeniería era con arquitectura, si no, la verdad que era muy aburrido todo, digamos, ¿no? Peñas, un circuito, había todavía en esa época un circuito de la peña tradicional, digamos, ¿no? La Reja, estaba la viruta de Delicao, estaba la Reja, la viruta, todavía estaba la casa de la abuela, había 3 o 4 había 3 o 4 peñas con el vino en los Pingüinos. El Pingüino lo sacó de Rosario el hermano del obispo Mauleón. ¿Por qué? Porque era... El director de bromatología. Sí, porque dice que no le podías meter la esponjita para limpiarlo al pingüino. Claro. Y por lo tanto siempre quedaba un sedimento ahí que por más que lo lavases bien, no admitía la limpieza. Y lo sacó de los bares. Y de los sitios donde se vendía vino suelto, ¿no? Claro, porque el pingüino era la posibilidad de tomar el vino en Damajuana. Claro. Digamos que era ya un salto cualitativo con respecto al vino común. Sí. Pero bueno, sí, circuito de peñas y bueno, después la militancia, ¿no? 79, 80 la militancia. ¿Y al centro? Porque de ahí al centro era tiro. Era ir al centro. Tampoco era una gran cosa, digamos. No. El primer año en la facultad, no viví mucho tiempo ahí, viví un año. ¿Y después dónde te fuiste? Me fui
La Madrid 357 bis, enfrente de la CAP. Estábamos cansados de vivir en la pensión y me acuerdo que uno de los chicos que vivía conmigo me dice, che, mira, un primo mío se va, ¿te acuerdas en el 78 que se iba a Australia? Sí, sí. Se va a Australia a trabajar a Australia y está casado y tiene en el fondo de la casa de los padres una casita prefabricada y la quiere alquilar. Y ahí fuimos. Y ahí estuve un año y después en Iriondo Iriondo, después de ahí me fui cerca de la Facultad de Medicina, Iriondo y Tucumán. Ese otro barrio. Es otro barrio totalmente distinto y después viví mucho tiempo en Buenos Aires al 3100, ahí viví. ¿Buenos Aires? Al 3100, así que ahí viví bastante tiempo. ¿Y mujeres en esa época? Me decís que en ingeniería nada, en arquitectura. No te estoy preguntando por mujeres, sino cómo era el trato, cómo era la relación. ¿Cómo era la relación varón-mujer en esa época y estudiante? Con las pocas mujeres que había en la Facultad de Ingeniería, en general, obviamente se juntaban entre ellas, pero muy solidarias, digamos, ¿no? Eran además de bastante aplicadas, sí. Digamos, no eran las que uno siempre podía acudir. Ingeniería era una carrera que había que cursarla para poder llevarla adelante, digamos, era casi imposible dar materias libres, entonces los que tenían mayor presencia en las clases, mayor participación en las clases, eran siempre una fuente de consulta, sí. Digamos, ¿no? Y de ayuda para los apuntes, así que... ¿Y nunca se te ocurrió ya, estando acá y habiendo empezado ingeniería, cambiar de carrera? Sí. Por suerte se me ocurrió un poquito, digamos, ¿no? Porque hice los cursos de ingreso para comunicación social y dije, no, me quedo con la ingeniería. ¿Pero qué, comunicación? ¿Estaba acá en el centro todavía? ¿O ya la Siberia no estaba en esa época? No, estaba acá en el centro, digamos, centro, ¿no? sí. Una carrera nuevita, digamos, ¿no? Era por esto que vos me decías de la matemática y la política, digamos, ¿no? Entonces, yo que era un tipo que me gustaba la historia, trataba de buscar algo y dije, bueno, a ver si complemento con la ingeniería con otra carrera, digamos, tratar de estudiar de dos carreras al mismo tiempo, pero... En esos años... Pero no... Hice el curso de ingreso y no rendí para ingresar a... En esos años todavía estaba Rosario Norte vivo, el Parque de la Independencia vivo, y el monumento y el parque no estaba tan crecido como ahora. Pero no sé qué más... sí el Parque Urquiza. Sí. El Parque Urquiza sí, ahí era un lugar de encuentro para jugar al fútbol, para... ¿Jugaba al fútbol? Para jugar... ¿Adelante o atrás? No, al arco. ¿Al arco? Atajando todos los pelotazos de esa época. No te hacía arquero, no te hacía arquero. No, sí, jugaba al fútbol. Y siempre los sábados, a veces con un grupo de pibes de Vera, con otra gente más, a ir al Parque Urquiza, a veces al básquet también. Quiero que me mire si no sabe que no soy uno más entre los muertos. No quiero que me mire si no sabe que mi vida está en sus ojos justamente. No quiero que me mire quien ignore que al mirarme yo creo y me levanto por encima de la gente, que tengo voces y subo y toco el cielo y vengo y aquí estoy porque me miran. Yo soy el monumento. Quiero que me toque si no sabe que soy de dura piedra de otros tiempos. No quiero que me toque si no sabe que es preciso latir por esos dedos. No
quiero que me toque, se ha olvidado que al tocarme parezco un trozo de madera, un barco y una vela, un tren, un avión, que voy corriendo, que resurjo en latidos de amores que me tocan. Yo soy el monumento. Yo quiero que se sepa que nunca estuve quieto. Yo quiero que se sepa que sigo siendo un sueño. Yo quiero que me mire igual, que fuera un cielo. El cuento que contaban del sol y los cuadernos diciéndome en sus versos que soy una bandera, que soy una esperanza como la vez primera. No quiero que me mire si no sabe que mira su rostro en un espejo. Yo quiero que me mire recordando que soy como la gente. No quiero que me toque, se ha olvidado la historia de mi cuerpo, compuesto de ilusiones, amores y recuerdos, ejércitos y madres y trigo y un labriego que me soñó diciéndole en su puerta: soy Juan, tu monumento. Bueno, ya estamos incursos, estamos metidos en la charla con Agustín Rossi, en esto que es Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia. En este caso, la de Agustín Rossi. Hablamos algo de aquello, Jobson Vera, y aquel norte, en algún momento dirá, a los kilómetros desde Rosario hasta su casa, o hasta la casa materna-paterna, y contará de esa mini orfandad con la que quedan los muchachos que a mitad de su camino hacia la adultez se quedan solos sin papá. Es el caso de Agustín Rossi, pero no habla de eso como una tragedia, sino que va contando cómo es el armado suyo hasta su actualidad. De la actualidad no hablamos, hablamos de aquello, y en aquello la ciudad. ¿Qué ciudad? Esta, Rosario, donde estamos, haciendo historias de gente común, porque todos tenemos una historia. Segunda parte de la historia de Agustín Rossi, señor director, ahora. ¿Cómo se te fue metiendo Rosario? Porque siendo estudiante y de fuera, la idea es termino y me voy, termino y me voy, termino y me voy. Ese es, digamos, el eje. Después va cambiando. Muchos de los que vienen y dicen termino y me voy, no terminan y se quedan, no terminan y se quedan. Pero el me voy es lo primero que desaparece. ¿Cómo fue el cambio? No, bueno, para mí, desde el primer día que llegué acá a Rosario, sabía que me quedaba acá. Nunca tuve dudas. ¿Por qué? No sé por qué. Pero bueno, sabía que no podía volver a Vera como ingeniero, digamos, ¿no? Quizás si hubiese estudiado arquitectura, hubiese estudiado abogacía, carreras que se prestan más para el ejercicio de la profesión liberal, bueno, podía volver. Además, bueno, en ese mismo momento también se producía una cosa, porque nosotros éramos unos verenses injertados, digamos, ¿no? Porque mi papá, rosarino, termina en el Nacional 1 de acá, se va a estudiar abogacía en Santa Fe. Se va a estudiar abogacía en Santa Fe, se recibe en Santa Fe, se casa en Santa Fe, empieza a trabajar. ¿Tu vieja es santafesina? Cordobesa, qué lindo. Viviendo en Santa Fe. Empieza a trabajar en la justicia, como secretario de juzgado, lo nombran juez en Vera, y ahí después se va a la justicia y se queda en Vera, digamos, ¿no? Pero en realidad muere mi viejo,
me vengo yo a estudiar a Rosario cuando Alejandro se va a estudiar en los 80, a estudiar a Santa Fe. Mi mamá se vuelve a Santa Fe, que es donde estaba su familia. Claro. Digamos, ¿no? Así que no quedó nadie, pero siempre pensé que yo me quedaba acá en Rosario, digamos, ¿no? No tuve dudas de eso. Me imaginaba mi vida profesional trabajando acá en Rosario, o mi epicentro acá en la ciudad. Digamos, ¿no? Y como, digamos, no era un estudiante que los fines de semana volvía a su casa, digamos, ¿no? Pues yo lo tenía a 420 kilómetros a Vera, digamos, ¿no? Y era 8 horas de viaje en colectivo en el norte, o la internacional que existía en ese momento. Iba a San Cristóbal. Y bueno, y también salía caro, digamos, ¿no? Salía... ¿Y acá de qué vivías? ¿Te mandaba plata tu viejo, tu vieja? Viví los 2 primeros años De la mensualidad que venía. Con la mensualidad que venía y las cajas que venían. Mi vieja me mandaba una encomienda con yerba, azúcar, café, picadillo y ese tipo de cosas de estudiante, y después me mandaba el giro por el correo, que había días que iba todos los días al Banco Nación o el cheque al Banco Nación para ver si llegaba, y no estaba. Y después trabajé en una empresa constructora. ¿Trabajaste en una empresa constructora? Sí. En lo tuyo, digamos, en cálculo, en todo eso. No, más que en esa época todavía Oficina. no calculaba, pero estaba en la oficina, hacía de sobrestante de obra. Bueno, trabajé un tiempo, después di clases también. Di clases... ¿Para el secundario alguna matemática o qué? Para la facultad, digamos, ¿no? Todavía estaban los exámenes de ingreso, entonces preparaba chicos para la escuela para el ingreso, para la escuela secundaria menos. A veces ayudaba a los estudiantes de arquitectura en las materias de matemática o estructuras que para ellos eran más complejas, digamos, no estaba el hincapié. Había un instituto, creo que el Instituto Córdoba, me parece que se llamaba. Hay uno que se llamaba Córdoba, sí. El Instituto Córdoba que preparaba clases. Para los exámenes de ingreso, sí. Que la titular era Graciela Roche. Así que, y ahí trabajé también trabajé un tiempo dando clases allí. Así que bueno, eso, digamos, ¿no? Y bueno, Pellegrini es una calle. ¿Qué otra calle de Rosario? Te decir, Pellegrini me marcó. ¿Qué otra calle de Rosario? Es decir, cerrar los ojos y está, y viene con vos. Avenida San Martín. Avenida San Martín entre Ayolas y 27. Cuando vivía ahí en Buenos Aires al 3100, ese era un lugar, digamos, ¿no? Los bares de ese lugar, ir a comprar el diario en esa zona. O sea que eras carne de la pizzería Santa María, digamos. Y había otra que estaba en La Cortada, que desemboca en el hospital. También ahí había otra que... Pero ahí estaban Santa María y Gringos, ¿te acordás? Sí. Una en la cuadra de la otra. Pero sí, esa sí me marcó también. La tengo presente, digamos, ¿no? Después viví en muchos lugares. ¿Y las comidas, extrañaba alguna comida de tu vieja? ¿Había alguna comida que decía, bueno, esto me está faltando porque lo traigo de allá y acá no lo encontré? No, lo que extrañaba es que cómo cocinaba mi vieja. Mi vieja era una buena cocinera, digamos, ¿no? Entonces extrañaba la comida más elaborada. Esto sí, digamos. ¿Son vos y tu hermano? ¿O hay 3 otro? somos. 3. El tercero es el que no tiene relevancia, visibilidad pública, digamos, ¿no? Es el más chico y que está ahora viviendo en Comodoro Rivadavia. Pero no hace política. No hace política. ¿Y cuándo empezaste con la política en los centros de estudiantes? No, empecé en el 79, 80, digamos. Había una revista que vos te debes acordar, la revista Línea, que dirigía José María Rosa, aquel historiador revisionista. Yo la verdad que leía bastante de toda la historia. En mi casa estaba la historia argentina. ¿Tu viejo era peronista? No. ¿Era radical? ¿Qué era? Ahí. Un híbrido, digamos, ¿no? Era muy católico, digamos, como definición. Pero en mi casa estaba la historia de José María Rosa, los 8 tomos, 9 tomos de la historia de José María Rosa.
Mi viejo era un de gran Pepe Rosa. mi viejo era un gran lector, digamos, ¿no? O sea que tenía una biblioteca grande en mi casa, digamos, ¿no? Yo había muerto a los 12 años, cuando yo tenía 12 años, así que tenía posibilidad de lectura muy importante, digamos, ¿no? Mi viejo escribía, además, en esa época era, no sé si corresponsal o no era corresponsal, colaborador de La Capital, de La Nación y del Litoral, sobre todo en los suplementos culturales. O sea que la contrapartida de la colaboración es que a mi casa llegaban con 3 días de diferencia, 3 o 4 días de diferencia del momento que salían los diarios de la Nación y La Capital. Así que leías sobre... Son atrasos, sí. Bueno, yo me crié leyendo en Santa Fe La Razón a la mañana siguiente, La Razón Sexta de Buenos Aires a la mañana siguiente. Era el Litoral, hasta casi se leía a la mañana siguiente. El Litoral que salía a la tarde en Santa Fe se veía a la mañana siguiente. Bueno, pero ahí también me empecé, estaba involucrado, quería, sin tener una definición clara sobre todo sobre si era peronista o no, sobre qué era, pero sí tenía una avidez, interesado por la vida, por la política, por la historia. ¿Y dónde te agarra el 83? ¿En Rosario? ¿Recibido? ¿Cómo te agarra el 83? El 83 me agarra militando sin recibirme, en Rosario. Yo empiezo a militar en el 79, de baja intensidad, y bueno, con la... Todavía seguías solo. Vos no te casaste siendo estudiante, ¿no? No, sí, me casé sin recibirme, pero no... Qué bonito. pero bueno, me agarra en el 83 con mucha... ya militando mucho, digamos, ¿no? Porque en el 82... con la guerra, bueno, se dispara todo, digamos, ¿no? Y ahí entonces, ahí yo hice mi carrera, terminé de cursarla y me quedaron 9 materias para recibirme, en el 82. Y después tuve años sin rendir esas materias y las fui rendiendo de a poco. Es más, me terminé de recibir después de haber sido concejal la primera vez. Del 87 al 91 que fui, terminé recibiéndome en el 93. Que me faltaban 2 materias, pero me agarra el 83 militando fuertemente en la Juventud Peronista. ¿Y cómo era ese Rosario del 82-83? Yo de ese Rosario lo que me acuerdo que en el 82, después de la Guerra de Malvinas, la directiva era salir... ¿En esa época dónde vivías más o menos? Más o menos. En Rioja al 1200, en el centro. Fucking centro ese. Sí. Pero en ese... termina el 82 y vos te acordás, bueno, se deroga la ley que anulaba la actividad política, sí, y se empieza a reafiliar. La directiva era afiliar de todo el mundo. Nosotros salíamos en esa época a afiliar tocando timbre casa por casa, en toda la ciudad de Rosario, digamos. Y a mí me había tocado la seccional 19, Barrio Triángulo, Barrio Moderno, Barrio Roca, y yo me acuerdo que salía de esas recorridas para afiliar a las 10 de la noche, 11 de la noche en esas casas que en todos lados te recibían amablemente, con hospitalidad, te invitaban a sentarte, a tomar un mate. Algunos se afiliaban, otros no se afiliaban. Y lo mismo me pasaba... Pero era otra comunidad. Totalmente. Totalmente, yo, sobre todo desde el punto de vista de la seguridad, digamos, sí, ¿no? Era entrar a Barrio Moderno, que es Boulevard Segui y Felipe Morés, es el límite. Salir a las 10 de la noche, 11 de la noche, a veces solo, o a veces acompañado por otro militante. Yo en el 82, 83 tenía 23, 24 años. Era otra idea. En el 82, levemente más viejo. En el 82 lo que recuerdo es un amigo, ya muerto, el gordo Pedro, que fue a los 12 recitales de Mercedes. Y cada terminaba, y como él laburaba en Clarín, me podía usar el teléfono. Y me contaba, hoy pasó tal cosa, porque cada recital salían a la calle, en Buenos Aires, en la calle en manifestación, y era medio como loco en el 82 salir en manifestación, pero no era manifestación, era la salida del teatro. Entonces podían salir medio enfervorizados. Sí, me acuerdo cuando lo trajimos. Era como una señal eso. Hicimos, me acuerdo, uno de los primeros actos públicos predemocracia, digamos, ¿no? Entre la guerra de Malvinas
entre la derrota de Malvinas, Sí. inmediatamente lo trajimos a José María Rosa, Al Pepe. a Pepe Rosa. Ya cascarrabia era una cosa. Sí, sí, sí. Le voy a alquilar el Teatro Olimpo, el que después La se Gaeta. incendió, al petizo Canestraro. Ah, Canestraro, bueno, que se lo administraba Gaeta, sí. Canestraro. Y le digo, bueno, mira, va a venir una conferencia, profesor de historia. Terminó siendo un acto. Y me decía Canestraro, ¿qué hiciste acá? ¿Qué es esto? Bueno, fue el primer acto previo a lo que fueron los grandes actos electorales de la campaña del 83. Ese 83, el 83 ahora, no el 82, en Rosario tiene un par de elementos definitivos. Uno de ellos es, se termina de conformar los actos, todo es en el monumento. De ahí en adelante el Ágora empieza a ser el monumento. No era tanto, porque antes era la bajada Sargento Cabral. Ahí cerró Cámpora. Sí, en la bajada Sargento Cabral. En el 73, Pero no, tanto Alfonsín como después Luder cerraron en el monumento. Y en el 83. Y empieza a moverse distinto el monumento. No es el monumento del 76 o anterior. Sí, me acuerdo, Alfonsín cierra su campaña nacional acá. Sí. El mismo día que Luder cerraba en el Obelisco, digamos, ¿no? En la 9 de julio. Y Luder hizo un pacto previo también acá, un sábado a la tarde, me acuerdo, que Luder hizo acá en Rosario, digamos, ¿no? Pero bueno, fueron movilizaciones masivas, enormes, todas, digamos, ¿no? De cientos de miles de personas. Eso fue muy extraño eso, ¿no? Porque fue como... La dictadura era la negación de la política. Yo iba con una revistita, a mí me han dicho esto que yo contaba al principio del reportaje, yo vengo a estudiar, yo iba con la revista a entregársela a alguien, me decía, mira, yo acá vengo a estudiar, no me meto en esto y demás. Como de un día para el otro, después de la dictadura, nos enteramos que había muerto, nos enteramos, digo, en el conjunto de la sociedad argentina, desaparecido, que existía la democracia, y era una avidez, todo el mundo preguntaba, todo el mundo participaba, todos militábamos. Todo eso pasa desde el 2 de abril del 82 hasta el 30 de octubre del 83, en 18 meses, digamos, ¿no? Quizás, bueno, obviamente que la guerra fue un catalizador importantísimo de todo esto, y seguramente quizás por la guerra la retirada de la dictadura en la Argentina fue mucho más desarmada y con menos posibilidad de condicionar, como fue en los otros países de Latinoamérica, digamos, ¿no? En donde que los condicionamientos de los procesos democráticos fueron más... Se puso de senador vitalicio. Claro, fueron mucho más... Pero no solamente Pinochet, sino el mismo Uruguay y el mismo Brasil, digamos, ¿no? Vos que sos comerciante, emprendedor, profesional o tenés un oficio, ¿qué recomendás para vender más? QR, claro. No pierdas la oportunidad de hacer crecer tu negocio. Solo tenés que pedir tu QR en bancosantafe.com.ar/cobrar con QR. Charlamos y esta es la tercera y última parte de Historias de Gente Común. Porque todos tenemos una historia. En este caso, la de Agustín Rossi. Habrá visto usted que la charla va por caminos, vericuetos, zonas en donde la ciudad, el entorno, los compañeros, la vida de militancia forman parte. De ningún modo la actualidad, porque no es esa la idea de Historias de Gente Común, porque como su nombre lo indica, son historias de gente común, porque todos tenemos una historia, y en el pasado Agustín Rossi también fue un hombre común, hoy ya no lo es tanto, tiene una actuación política nacional muy destacada. Último bloque de Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia, en este caso Agustín Rossi. Señor director, ahora. Y en esa época vos todavía estudiabas, me decís, no estabas recibido. ¿Y cómo era vida de soltero, vida de pareja, vida de...? Vida de pareja en esa época. Vida de soltero, sí, una mezcla de soltero, de pareja. Mi primera esposa militaba conmigo, eran esas clásicas parejas de militantes, digamos, por decirlo de alguna manera, digamos, ¿no? Y yendo a la ciudad, ese Rosario, yo te digo lo del Astro, vos me decís que iban casa por casa,
Pero ¿cómo era la calle esa? ¿Era la misma calle del 77 la que vos? 77, 83 no pasó tanto, 6 años. Era la misma ciudad que te recibió. ¿Qué notabas de diferente en la ciudad? No, bueno, la primavera democrática, el reverdecer de la democracia hizo que la ciudad fuese claramente más amigable, sin ninguna duda. Yo no... vos veías un móvil policial durante la dictadura y te sentías siempre un escozor en la espalda. No sabías qué iba a pasar, digamos, ¿no? Ni que hablar cuando veías alguno de los carros del ejército, ¿no? Entonces era una ciudad militarizada, Rosario, durante la dictadura, que había rebusques, digamos, ¿no? Había bares, el Odeón, el Cairo, la cultura era un rebusque, digamos, ¿no? Un lugar de encuentro, ¿no? Vos podías ir a verlo al inodoro, al mejor inodoro, que era el inodoro que lo tenía Norberto Campos como Mendieta, en el Arteón de calle Entre Ríos. Bueno, lo podías ir a ver y encontrarte allí, digamos, ¿no? O algún espectáculo de Madrigal con Juliovich y Quique Pessoa. En esos lugares vos encontrabas refugio, o en alguna peña, algo que se podía hablar de alguna cosa distinta. ¿Una Rosario escondida era esa? Y era una Rosario que tenía lugares y que tenía circuitos y que tenía hasta códigos y miradas. Y bueno, no sé si escondida es el término, pero vos te ibas encontrando y te repetías viste que Rosario en algún lugar también repite caras y repite... Cuando vos ibas 10 veces a tomar un café al Cairo, era... no te conozco del Cairo, digamos, no sabía ni nombre ni apellido, pero bueno, eso existía sin duda, digamos, ¿no? Y el Rosario de la democracia, la calle, era una ciudad que uno la podía ocupar a cualquier hora de la noche, caminar solo, sin ningún tipo de problemas. Y se caminaba, bueno, yo caminaba mucho la ciudad, digamos, ¿no? Se caminaba y se caminaba y se caminaba, ¿no? Esa idea, bueno, también un poco que no solo las cuestiones de seguridad, sino también el tema de perder el anonimato que te lleva a la vida pública, pero esta idea de poder caminar a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, a cualquier lugar de la ciudad, era una idea que sí me asocia al Rosario del 82, 83. En la época que vos llegaste y hasta la que mencionás, el 83, de la facultad, que es Pellegrini al fondo finalmente, cuando llegás a la avenida, todavía en el puerto estaban los camiones. Era todavía un puerto, toda la zona esa que venía de 27 para acá, estaban los camiones estacionados, había fogones, era otra cosa todavía. Todavía era un puerto, todavía era una ciudad granaria, no era una ciudad abierta. Bueno, lo que sí está claro ¿Tenés esa imagen o no? La imagen del puerto muy precisa no la tengo. Sí tengo la imagen precisa de todo lo que eran los paredones, ¿no? La imposibilidad de llegar al río, las 2 playas que existían, la Florida y la Arenera en el sur. Pero era que Rosario era una ciudad que vivía de espaldas al río, digamos, ¿no? Sí, la verdad que... Sí, de espaldas al río, o si querés, con el movimiento de trenes sobre esa zona, de carga y descarga. Sobre esa zona, digamos, ¿no? Y bueno, toda esa ribera se empieza a recuperar con la democracia y con la gestión de todos los intendentes, incluyendo Uso Andizaga en los primeros años, ¿no? Que se empieza a recuperar todo lo que significa esa ribera y una apropiación del rosarino de esos espacios públicos y de esos espacios públicos con frontera hacia el río, digamos. Vera no tiene río. No, Vera tenía un arroyo que se Miserable. llamaba Arroyo El Toba. Pero además tenía el polvillo en el verano, ¿no? Cualquier camioneta que pasaba se levantaba la polvareda. ¿Y cómo miraba vos el río acá? ¿Cómo miraba? Decís que no tenías idea del puerto. ¿Y del río? ¿Era la Arenera y era la Florida o eran distintos los veranos? ¿Cómo era eso?
No, era la Florida, eran distintos los veranos, sin duda. No No, tenés con una mucha idea. relación de... Me parece que laburaba vos en el verano, no hacía mucha fiaca. No, pero con una relación, con una buena relación con el río, digamos, ¿no? La verdad que quizás mejorándola en el tiempo, digamos, como le pasó al conjunto de los rosarinos, que dejamos de ver que el río era solamente la Florida para que sea Sí. una cosa mucho No más... sos de pescar, ¿no? No, no, De cultura de río, nada. no. Y de cultura de smog de la ciudad, porque está bien, es cierto aquello que decía el viejo Reviglio, hay como 7 santafesinos, ¿no? Por cómo son las regiones de la provincia. Y hay uno que es el hombre de río, hay otro que es el inmigrante, Esperanza, Rafaela, todo ese cordón tiene uno. El que está allá sobre la Cuña Boscosa, o sea, lo que es el Chaco Boreal, ahí hay otro santafesino distinto. Y el del sur es otro. Y el habitante de ciudad, como puede ser el Santa Fe Rosario, es más ciudadano, más suburbano, si querés. No son iguales. No, eso sin duda. Yo ¿Cuál siempre es el cuento la tuyo? anécdota de que cuando vine a estudiar acá, después de un tiempo de estar en las clases al lado de alguien, de la misma persona, me pregunta, me dice, por las tonadas, Sí. digamos, ¿no? Del norte, me dice, vos sos paraguayo, ¿no? Y le digo, no, paraguayo no. Bueno, entonces sos correntino. Claro. Le digo, no, correntino tampoco, soy del norte de Santa Fe y claramente uno recorre la ruta 11, digamos, ¿no? Que es la que más Sí. extendida está de norte a sur o de sur a norte de la provincia de Santa Fe y vas escuchando los cambios de tonadas y los modismos como quizás no se encuentra en ninguna de las otras provincias argentinas, digamos, ¿no? Eso... Tampoco hay en ninguna provincia argentina una diferencia tan grande entre este sur próspero en cuanto a su tierra y un norte con zonas fuertemente desérticas. Lo primero que digamos, le ¿no? entendí a otro historiador, no a Pepe Rosa, sino a Usaniche, es aquello del río Salado dividiendo 2 geografías, 2 mapas Bueno, absolutamente distintos, ¿no? El mapa de allá, hasta el costo de la hectárea es distinto. Cualquier cosa cambia. Y que además Arriba el el Salado, ¿no? norte de Santa Fe, el norteño, el que se queda a vivir allá, tiene una idiosincrasia mucho más similar al chaqueño, ¿Y vos cuándo perdiste la tonada? A veces algunos me dicen que todavía algo mantengo, digamos, ¿no? Pero No. supongo que como todas las cosas en el tiempo, ¿no? En el tiempo de estar acá, de Cuando estar acá en Rosario. También yo no era una tonada acentuada porque como mis padres no eran verenses oriundos, sino que eran O sea, injertados, adentro digamos, de la casa se hablaba. digamos, se hablaba de otro lugar, digamos, pero bueno, pero sí la noto claramente, digamos, ¿no? Y Noto- cuando te vas de Rosario, o cuando empezaste a irte de Rosario, ¿qué era lo que más planteabas? Bueno, tengo que volver para esto, tengo que volver por tal cosa, o no encuentro fuera tal cosa. ¿Qué es lo que de Rosario era absolutamente único para vos y que no estaba en otro lado? Y esta idea del lugar en el mundo, en algún momento vos decidís, Mm. ¿no? Vos decidís dónde te querés quedar, dónde te encontrás, dónde sentís dónde te apropiás de mayor cantidad de cosas, digamos, ¿no? Yo hace 7 años que estoy en Buenos Aires y me siento que en Buenos Aires voy a trabajar y vuelvo. Mi mujer está acá, mis hijos están acá, mi mujer trabaja en Rosario, mis hijos van a la escuela acá en Rosario y mis fines de semana son en Rosario, digamos, ¿no? Yo siento que este es el lugar donde yo decidí vivir, digamos, ¿no? La ciudad donde naciste es la ciudad, es como tu madre, digamos, ¿no? La querés y todo, pero no tuviste elección, digamos, ¿no? Después está la mujer de la cual te enamorás y que es la ciudad donde elegiste vivir, digamos, ¿no? Y yo en esto tengo absolutamente claro que más allá de los avatares de la política, yo vivo acá en Rosario y me siento un rosarino, digamos, ¿no? Esto es así, de más, bueno, tengo más años de rosarino que de verense. Y el haber vivido en varios lugares te da diferentes ideas de barrios o de zonas en Rosario.
cómo identificarías la zona, esa que me decía de San Martín al fondo, San Martín al 3500? Sí, 3100, 3200. ¿Qué? Era una zona muy linda, digamos. O es una zona muy linda, yo hace mucho que no voy, pero era una zona muy tradicional, muy, no sé si la palabra es arrabalera, pero toda la zona esa me parece que es una de las zonas con una fuerte identidad, ¿no? En ese momento, bueno, los adoquines, la calle, el desorden del tránsito, ¿no? Una serie de negocios uno detrás del otro, muchos bares abiertos hasta cualquier hora de la noche, la iglesia de San Antonio, que era la iglesia en donde cuando empecé a militar los peronistas iban y le hacían la misa de homenaje a Perón el 1 de julio y a Eva el 26 de julio, ¿no? Bueno, obviamente Central Córdoba ahí cerca la cancha y sí, la sede ahí. Muy, por ahí no es el término, digamos, muy peronista la zona, digamos, ¿no? Pero sí, muy de laburantes. Para vos es más esa zona, te digo, por ejemplo, otra zona así, no esa, pero está Echesorto, está el barrio de la facultad, donde Iriondo, me sigue por ahí viviste también. ¿Le encontrás diferencia? Bueno, quizás más parecía Echesorto, ¿no? O también algún... Que los dos tienen un centro comercial que alcanzó a vivir solo. Independientemente, digamos, ¿no? Quizás algún tramo de la avenida Alberdi, ¿no? Sí. Quizás ese tramo de la avenida Alberdi, cuando empieza Alberdi, cuando termina el Boulevard Rondó y empieza Alberdi desde Génova hasta lo que hoy sería la avenida de las Tres Vías o la avenida de la Costa, un poquito antes, digamos, ¿no? ¿Y imaginaste todo ese tramo con esas transversales que hay ahora? No, fue una gran sorpresa la travesía. Te acuerdas cuando Usandizaga abrió la travesía y yo después viví ahí en Travesía y Junín y bueno, y ahí esta cosa de las barreras arquitectónicas, ¿no? Viví cuando ya estaba la travesía. El barrio cambió absolutamente, digamos, ¿no? Porque no había una barrera que te permitía cruzar de un lado al otro, digamos, ¿no? Y eso también, pero no en ese momento no se imaginaba. Yo empecé a imaginar la ciudad estratégicamente cuando fui concejal y con la influencia de un gran conocedor de la ciudad y gran maestro que fue Gualberto Venecia, ¿no? Sí, yo lo había tenido de profesor en la Facultad de Ingeniería, que tenía una relación también con Juan, con su hijo que militaba con nosotros en la JP, pero la verdad que el que me hizo entender a la ciudad como escala humana, como sentido de planificación de lo que significaba la ciudad de Rosario fue Venecia, sin duda. Yo creo que fue una lástima que no haya sido intendente. Le tocó, bueno, una elección con uno Santiago allá arriba, pero realmente con él yo aprendí, digamos, ¿no? Aprendí a conocerla, la ciudad, y además la verdad que la memoria que tenía de cada una de las cosas y la explicación que le daba a cada una de las cosas que sucedían en la ciudad era importante, ¿no? ¿Cuántos hijos tenés? 4. ¿Todos varones? No, tengo 2 de mi primer matrimonio y 2 de mi actual matrimonio. De mi primer matrimonio, Agustín, que tiene 25 años, y María Delfina, que tiene 24. Ahí hay una nena. Agustín está en Florencia haciendo un doctorado en ciencias políticas. Ellos hace un tiempo largo que se fueron con la madre a vivir a Europa. Se recibió en Barcelona la licenciatura y ahora está en Florencia. Y Delfina es licenciada en Economía, tiene un máster en Florencia y está trabajando en Bruselas, en el Parlamento Europeo. Y después tengo Sabina, que tiene 13, y Nacho, que tiene 11.
que están Sabina en primer año de la secundaria y Nacho en sexto, lo que era el viejo, sexto, digamos. Y si con alguno de ellos, bueno, los más grandes ya son florentinos, así que... Pero, bueno, son... Pero si con ellos tuvieses que discutir y argumentar las razones para vivir en Rosario, ¿cuál sería la razón para vivir en Rosario? La tuya, finalmente, ¿no? No, es una ciudad que mantiene, que siendo una metrópolis, mantiene niveles de escala humana muy aceptables, digamos, ¿no? Entonces yo creo que esto es lo distintivo, digamos, ¿no? Una ciudad en donde sentís que una cantidad de cosas todavía están dentro de tu dominio y que las podés manejar y que el ritmo y la inercia de la ciudad te lleva cada vez más, pero que todavía hay alguna cantidad de cosas que tienen su límite y que podés manejar, digamos. La diferencia entre una localidad de 20.000 habitantes y una ciudad de 1 millón de habitantes es que en la localidad de 20.000 habitantes el hombre tiene mayor influencia sobre las cosas porque las cosas que produce una localidad de 20.000 habitantes es menor, digamos, ¿no? ¿Acaso es 1 sobre 20.000? ¿Acaso es 1 sobre 1 millón? Pero Rosario mantiene todo lo de la metrópolis y tiene un nivel de escala humana, a mi criterio, más que aceptable y más que importante, ¿no? Sin ninguna duda. Y si no un eslogan político, pero si un eslogan publicitario, hay que vender Rosario. Rosario, una buena ciudad para vivir. ¿Con eso te alcanza? No, bueno, si tengo que explicarlo, digamos, como eslogan, digamos, no, sin duda. Digamos, no, es una ciudad en donde podés encontrar podés rápidamente sentirte cómodo, digamos, ¿no? Podés encontrar deporte, cultura, arte, lugar para trabajar, lugar para vivir, espacios públicos. Podés encontrar muchas cosas, digamos, ¿no? Viviendo en una ciudad de 1 millón de habitantes, digamos. Hasta acá llegamos. Esto fue Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia. En el próximo encuentro, parecido y diferente, otro personaje de esto que no terminamos de armar, el perfil de la ciudad. ¿Cómo es el perfil de la ciudad? Como cada uno de los integrantes de ella, la gente que acá viene y charla con nosotros. Hasta la próxima, Un beso en la frente. Estoy medio trabadito hoy, ¿eh? Un beso en la frente, gracias. Chao. Este programa, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. No vas a parar porque sabes a dónde vas. Contá con nosotros. Sport 78, Rosarino por deporte. Beta te ofrece los mejores planes para tener tu camión Iveco 0 kilómetro. Plan de ahorro Iveco 100% financiado en 72 cuotas sin intereses. Visítanos en Rosario, en Boulevard 27 de Febrero y Necochea, o llamanos al 482 46 85. Beta Iveco.